Bueno, tramo final del programa de hoy y seguimos conversando, en este caso con una invitada que es Juliana López Pascual. Ella es investigadora del Centro de Estudios Regionales Félix Beinberg. Nos ha visitado por su trabajo en historia, es docente de historia del arte, pero a su vez también tiene su espacio donde comparte algunas reflexiones, algunos textos, y en estas últimas horas publicó uno que tituló Que la pelota no nos tape la cancha: fútbol, odio y cómo deconstruir una narrativa política, donde cita, por ejemplo, allí que en multiplicidad de idiomas, voces de los más diversas, inesperadas, están construyendo una imagen de la población argentina que llama la atención por lo fuerte, por lo poco crítica, por lo fantástica y lo ensañada. Se pregunta de dónde sale esto y sobre todo a quién beneficia. Y ahí entran conceptos como odio, racismo, desigualdad social, clasismo, colonialismo, soberanía. De eso vamos a conversar un rato con ella. Gracias por venir. ¿Cómo No, andás? por favor, gracias a ustedes, gracias a vos particularmente por invitarme, por difundir estos textos así que son fruto de pensar de pensar el mundo en realidad, ¿no? No es, digo, no tiene un tono de carácter científico, académico, pero sí, de alguna manera creo que las herramientas de la historia y conocer algo, dos o tres cosas del pasado argentino sirven para pensar el presente. Y estos son los momentos en los que esas cosas hacen falta, me parece, ¿no? Algunas de esas frases que se van replicando por allí en estos últimos días, en el marco del Mundial y todo lo que eso significa también en cuanto a viralización de ciertos discursos, son frases como: Argentina, los argentinos son profundamente racistas, los más racistas del mundo, ¿no? Bueno, a ver, acompañanos un poco en la propuesta que haces ahí en el texto para recurrir también a la historia, para poner en tensión eso, ¿no? ¿Cuánto hay Sí. realmente de racismo en el pueblo argentino? En todo caso, ¿qué condiciones hay que lo diferencian de otras naciones, ¿no? Es una cuestión sumamente compleja, sumamente diversa, pensar el racismo, no solo en el mundo, ¿no? O sea, vamos a partir de una base. Cuando uno habla del término racismo, hace referencia a un sistema de creencias que elabora las diferencias, vamos a decir, fenotípicas, ¿no? Cómo nos vemos los seres humanos, elabora esas diferencias y las utiliza como argumento para jerarquizar a unos fenotipos por sobre otros. Esa idea que tiene su origen, o sea, sus orígenes más conocidos durante la Edad Media, a fines de la Edad Media, en Europa, para ya el siglo XVII y XVIII, se convierte en una especie de racismo científico racionalizado. Es decir, como que ese tipo de ideas adquieren un carácter de ciencia, de verdad científica. Y eso en realidad funcionó como un argumento para acompañar toda una serie de procesos coloniales de Europa sobre, ya no América ya era una colonia europea en ese momento, sino para acompañar el proceso de colonización, sobre todo de África. Ahora, ¿quiere decir eso que en América ese tipo de paradigmas o planteos no haya calado? No, no significa eso. Y el problema cuando uno utiliza esa categoría es que hay que pensar en cómo se puede observar en el pasado americano. Porque para ese momento, digamos, para el siglo XVII, XVIII, buena parte de Sudamérica ya era colonia española o portuguesa, y en buena parte de esos espacios ya se había producido toda una formación social, ¿no? Que era profundamente mestiza en la mayor parte de los casos. Y eso tiene que ver con las formas, particularmente en el caso español, de a quienes mandaba como colonos o como conquistadores, que eran mayormente hombres solos. Con lo cual, la mestización, que eso no significa que haya habido igualdad, para nada, simplemente que la mestización fue un hecho a tal punto que la corona no pudo controlar y generó, por ejemplo, un planteo de un sistema de castas, ¿no? Como para, bueno, tener noción y poder categorizar. Tampoco funcionó realmente en términos de poder ordenar ese mestizaje.
ahí aparece, digamos, una situación que se complica cada vez más a medida que uno va mirando más regionalmente. Ajá. El caso del territorio argentino, recordemos, Argentina Claro. como tal no existe yendo muy, muy temprano hasta la independencia de 1816. Técnicamente no existe Tampoco, hasta 1853. Pero en el territorio argentino tenemos situaciones de lo más dispares. Tenemos situaciones donde el proceso de mestización fue profundamente fluido entre españoles y lo que se conocía como la República de los Indios. Tenemos sectores donde caló muy fuerte el comercio de esclavos africanos, ¿no? O sea, de personas africanas que sabemos, ¿no? Se capturaban, se enjaulaban, se trataban como objetos de comercialización, y en ciertos espacios de lo que en este momento es Argentina hubo incidencia. De hecho, existen al día de hoy toda una serie de agrupaciones que reivindican su carácter de descendientes de personas africanas esclavizadas. Ahora, ¿eso significa que haya sido la misma la situación que en Brasil? No, porque en Brasil la situación fue cuantitativamente diferente, es decir, a Brasil llegaron en millones. Brasil, digamos, lo que hoy es Brasil, compró millones de personas esclavizadas, mientras los números actuales en la zona del litoral argentino, porque básicamente los registros dirían que se dio más que nada en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, los registros hablan de números muy inferiores, ¿no? No pasarían de los 300.000. ¿Eso significa que no existan? No, tampoco. Pero también el proceso histórico argentino otorgó a esa calidad, a esa categoría jurídica del esclavo, un tratamiento distinto. Porque ya en 1813, aún antes de la independencia, aún antes de la posibilidad de la constitución efectiva de una nación diferente, ya en 1813 se declara que cualquier persona nacida de un vientre esclavo, ¿por qué? Porque la esclavitud se transmitía, condición de esclavo se transmitía por la madre, es una persona libre. Sí. Eso en principio, o sea que ya allí estaba en germen la idea de terminar con el sistema de esclavitud. A diferencia de Estados Unidos, que es mucho posterior. Exactamente. Por ejemplo. No solo es mucho posterior, sino que, y acá es donde viene lo que a mí de alguna manera me llama poderosamente la atención acerca de esta circulación de las ideas. Es que además, uno cuando piensa el problema del racismo, tiene que pensar en los sistemas de esclavitud que funcionaron y lamentablemente funcionan en algunas partes del mundo actualmente, pero también tiene que pensar en que incluso libres, en Estados Unidos, por ejemplo, se les impuso una segregación racial que duró hasta hace un rato. No tuvieron derechos civiles hasta los años 60. Digo, no podían votar, no podían participar de los espacios comunes. Tenían espacios separados para ir al baño, para utilizar el transporte público, para las escuelas. Había una política establecida institucionalmente de segregación racial. Eso en Argentina no sucedió. ¿Significa que en Argentina no hubo prácticas racistas? No, tampoco. No es que esa es la respuesta. Me parece que, porque lo que he visto, digamos, circular en este ir y venir de intervenciones en las redes sociales es como una respuesta defensiva, ¿no? En términos de, no, Argentina no es racista. Argentina no ha sido racista institucionalmente, jurídicamente, como lo ha sido Estados Unidos y como lo han sido otros países. Eso no significa que no haya habido narrativas con una base racial, como la de la Argentina es toda blanca. Claro. Pretender instalar esa narrativa desde fines del siglo XIX no es que no tiene unas bases raciales. Lo que pasa es que no sea, primero, Ezequiel Adamowski dice, bueno, habría que ver hasta qué punto realmente eso caló, porque no fue lo que la población
efectivamente mostró. Ujú. Pero además, no hubo nunca planteos nacionales, jurídicos, legales, que reglamentaran una separación racializada. ¿Sí? Vos lo que marcás sí es que hay otros cortes en todo caso que hacen a la jerarquización. Claro, de hecho, ahí es donde a mí me parece que seguir el tren de esta discusión nos hace perder de vista, o puede hacernos perder de vista, que nosotros como latinoamericanos y argentinos particularmente, tenemos una serie de problemas de desigualdad que se traducen en prácticas de discriminación muy fuertes. Que no haya un componente técnicamente, jurídicamente racista no significa que seamos una sociedad igualitaria. Al contrario, creo que de lo que nos toca hacernos cargo es de cuánto de latinoamericano tiene el sistema argentino, el sistema social mayormente, ¿no? Que de alguna manera tiene completamente legitimado que exista la enorme brecha de acceso a los derechos, ya no por cuestiones que tienen que ver con la raza, sino por la condición socioeconómica. La principal discriminación que existe, y que existe no solo en términos materiales, sino también en términos de representación social, la principal discriminación es hacia el pobre. Que por supuesto, esto se monta sobre un proceso histórico donde, y ahí sí me parece que históricamente hay que darle un lugar distinto y lo vuelve muy distinto, el principal sujeto reprimido, racializado y que se buscó políticamente y sistemáticamente erradicar fue la etnia indígena, ¿no? Los pueblos originarios y ciertos pueblos originarios. Recordemos que hay distintos momentos en el proceso de ocupación del territorio por parte del Estado argentino. Esos son los sujetos, vamos a decir, que tendrían que tienen y las sostienen mayores reivindicaciones en torno al ejercicio de la racialización sobre ellos. Lo que pasa que ahí es donde por eso creo que ahí cabe mucho pensar lo que están aportando los sociólogos y los mismos militantes en este momento respecto de pensar estos problemas, que es cómo ese proceso de discriminación de las etnias se entrecruza también con el proceso de precarización y vulnerabilización social de determinados sectores, ¿no? Entonces, en realidad, el mayor problema hoy es la exclusión, me parece a mí, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, el problema del que nos tenemos que hacer cargo es de cómo se construye y se legitima la exclusión de aquel que es pobre, que es lo que horriblemente llaman, pero ellos, lo han retomado y recuperado, que es el término los marrones, ¿no? Que por supuesto puede referir al color de la piel, pero que no se basa en el color de la piel. No tiene que ver con eso, sino tiene que ver con ocupar un lugar de exclusión, marginación. Que eso viene de la historia de la clase media en nuestro país. Claro, yo creo que ahí hay una cuestión muy fuerte que tiene que ver con esa construcción de la clase media que se dio en Argentina, que es bastante icónica, ¿no? Porque en Argentina, y ahí sí, quizás hay diferencias fuertes con otros países latinoamericanos, no con todos, pero el acceso muy temprano al voto masculino universal y obligatorio, y luego el acceso a las universidades públicas, esas que ahora están en riesgo, la posibilidad de la educación superior y del acceso a nuevas formas de trabajo, acompañados de modelos económicos de expansión del empleo y del consumo, hicieron que aparecieran capas que sin ser élite, ¿no? Que no eran los Ocampo, no eran los Martínez de Oz, pero sí empezaban a distinguirse de aquellos sectores populares más tradicionales. ¿Por qué? Porque
no solo trabajaban de otra cosa, vivían en ciudades, sino que también se vestían distinto, hablaban distinto, se constituían, digamos, como sujetos que buscaban diferenciarse de esos sectores populares. Lo que pasa es que esa distinción, que no es que es mentirosa, es una distinción muy lábil. Ujú. ¿Por qué? Porque, y en buena parte depende precisamente de que continúes accediendo a la educación, de que continúes Claro. teniendo ese trabajo, etcétera. Si no, es rápido descender otra vez. Y esa posibilidad del ascenso y el descenso, simbólicamente, a mí me parece que es muy fuerte también en los procesos de discriminación, porque creo que uno de los mayores miedos de la clase media es no poder distinguirse de aquellos de los que, a los que no quiere pertenecer, pero que en los términos puros y duros capaz que está muy cerca de pertenecer, ¿no? ¿Por qué? Porque se le impide el acceso a la educación, porque el derecho al trabajo no está garantizado, ¿no? Todo ese tipo de otras cosas que son condiciones materiales terminan afectando también tu configuración dentro del plano social en términos simbólicos, ¿no? Claro. Por eso te es funcional, digamos, este desparramo de odio horizontal, donde, bueno, aquí es más fácil con el marrón que con los 4 o 5 que la concentran. Exacto. De hecho, eso a mí me parece que es una de las cosas terribles, ¿no? Porque esto de terminar discutiendo al que te dice los argentinos son los más racistas de todos, diciéndole no somos racistas, y a la vez decir, es que acá no hubo negros, es que acá tal... No, o sea, el problema no está en responder en esos términos. Y tampoco en profundizar digamos, esas prácticas de odio que son tan viscerales, ¿no? Se transforman en prácticas tan irracionales que no permiten producir nada. Pero además, es fácil por ahí colar, de alguna manera, que las palabras, no las palabras, pero que los conceptos que usemos, los marcos mentales que usemos para pensar nuestros problemas vengan de afuera. Claro. Que es algo que la colonia hizo siempre, no es que es nuevo, ¿eh? Vos hablás de la operación mental que significó y significa aún hoy el colonialismo. Claro, porque el colonialismo cambia sus formas, pero sigue habiendo, en definitiva, allí una disputa muy fuerte por los recursos. Y no es casual. Es decir, no es casual que aparezca un discurso, que se desparrame. Yo creo que, bueno, anoche justo estaba mirando que parece ser que están identificando focos concretos desde los cuales están saliendo operaciones de miles de perfiles en redes haciendo esto de manera robotizada para promoverlo. Pero independientemente de eso, que no me llamaría la atención, creo que es muy funcional que se disperse en el mundo e incluso cale hondo en otros países latinoamericanos el discurso que de alguna manera, por decir que moralmente el pueblo argentino es malo, sea por racista, sea por otro tipo de cuestiones que también he estado escuchando, que porque son irreverentes, que bueno, con las que podríamos discutir, que por esas condiciones, bueno, el pueblo argentino, entonces, ¿por qué vamos a defender que conserve la soberanía sobre sus recursos? Es muy fuerte políticamente esa posibilidad. A mí no me gustan las teorías conspiranoicas, no voy por ese lado, no me interesa eso. Pero sí es cierto que mientras esto pasa, se está discutiendo una ley que se ha dado en llamar ley de inviolabilidad de la propiedad privada, como si la Constitución de 1853 en sus primeros 20 artículos no definiera claramente la inviolabilidad de la propiedad privada. Pero no solo eso, sino que es una ley que desregula toda una serie de reglamentos, valga la redundancia, que impiden no solo la concentración de tierras y la venta en grandes porcentajes de tierras del país a manos extranjeras, sino que también protege recursos estratégicos de la Argentina, entre ellos el agua. Claro. Y esta tampoco es novedoso. Digo, venimos de discutir la ley de glaciares, ¿no? Tenemos toda una serie de
historial muy reciente sobre cómo inciden en términos legales determinadas cuestiones que en realidad solo favorecen intereses de lo que vamos a llamar el norte global y no del sur. Por eso me parece muy peligroso que nos enredemos en discusiones, ¿no? Que sí, es cierto, están como ocasionalmente espoleadas por el fervor futbolístico, ¿no? Y la épica de la selección, el hecho de que el último mundial de Messi, el hecho de enfrentar primero a Inglaterra y luego a España, ¿no? Con la historia que se retrotrae allí, hay toda una serie de cuestiones que hacen que sea un momento particularmente receptivo a este tipo de discursos o de impugnaciones, pero me parece que agarrarnos estrictamente de eso y discutir en sus propios términos nos lleva a un lugar del que no salimos bien, porque los términos que utilizan no nos sirven para pensarnos a nosotros. Está clarísimo. ¿Dónde pueden encontrar este texto que tengan ganas de profundizar y ir a la letra escrita que permite también otras? Pueden encontrarlo en mi perfil de Substack, que no es una red social muy conocida, pero bueno, es una red social bastante nueva y muy interesante porque tiene un funcionamiento entre la lógica de la red social, ¿no? Con seguidores, etcétera, pero también con la lógica de los blogs anteriores, ¿no? De una tecnología anterior, donde lo que se hace es publicar textos de mayor densidad, mayor extensión, digamos, y con un entrecruzamiento por ahí con problemas literarios o con problemas de análisis más humanístico. Así que es mi página de Substack, que es Juliana LP, me encuentran allí. Juliana, muchísimas gracias por la visita. No, gracias a ustedes.